Se llama compañero del sermón. Me ayuda a conectar aún más con los mensajes del Dr. Stanley. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, la palabra de la cruz. ¿Por qué alguien querría hacer una afirmación como esta? Lo único de que me gloriaré en la vida es de la cruz de Jesucristo. Es un símbolo, un emblema de aquello en lo que los creyentes creemos. ¿Por qué alguien querría hacer tal declaración? El apóstol Pablo la hizo porque entendió algo de la naturaleza y el significado de la cruz. Cuando vio todo en la vida, dijo que de lo único que vale la pena gloriarse es de la cruz de Jesucristo. Bien, las vemos en torres de iglesias, las vemos en casi todos los vitrales, la gente las lleva al cuello en cadenas de oro, se ven en camisetas, están en todas partes. Bien, lo importante no es que no deban llevarse en el cuello o estar en un campanario, todo eso está bien. Lo que Dios busca son personas que tengan la cruz en su mente, en su corazón y en sus labios. Ahí es donde Dios quiere ver la cruz. Vayamos ahora, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 1, leyendo en el versículo 18. Es un pasaje bíblico clásico sobre la cruz y su significado. Y lo que Pablo nos dice en estos versículos aquí es explicar por qué respondemos a la cruz como lo hacemos. Entonces comencemos leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Verá, una de las cosas sobre ser cristiano que a veces nos pone en desventaja es que algunos que lo hemos sido tanto tiempo, conocemos muy bien ciertas cosas como algunos himnos y podemos pararnos aquí y cantar un himno. Sabemos muy bien la letra, pero sin siquiera pensar en lo que cantamos. Y si no está atento, eso puede pasarle cuando piensa en la cruz, canta de ella, la ve, la lleva en el cuello, la lleva en la camiseta, la cuelga en la pared, la ve en todas partes. Y sin embargo, el significado y el mensaje de hecho se nos escapa. Escuche lo que dice. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, vea esto, léalo de nuevo. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvó a los creyentes, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bien, el apóstol Pablo entendió plenamente el significado y el mensaje de la cruz. Siempre ha sido un tema de discordia y de conflicto. Y Pablo dice aquí, en este pasaje, que una de las razones por las que la gente rechaza la cruz, al estar frente a la cruz, al encararnos con la cruz, una razón para rechazarla es porque nos parece locura. No tiene sentido, y la palabra locura
Aquí es la palabra de la que proviene insensato y en griego se escribe exactamente así. M-O-R-O-N. O sea, como que falta algo falta por aquí arriba. Y lo que dice es que una razón por la que fue rechazada en sus días fue porque parecía locura. ¿Bien? Nos cuesta entenderlo porque tenemos toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos la revelación de Dios. Pero debe remontarse a la época de Pablo, a la época en que Jesucristo vivió, y debía formularse la pregunta, ¿hubiéramos sido de los que recibieron a Jesucristo entendiendo lo que significaba la cruz? Bien, no lo entendían. No entendían quién era Cristo. No entendían por qué venía. Desde su punto de vista, ¿quién era? Era un predicador itinerante, pero muchos habían venido así. Era un carpintero de Nazaret, pero había muchos carpinteros. Era maestro y supuestamente un maestro muy destacado, pero ya habían visto muchos así. Lo que no entendieron es que Él era Dios en carne humana. Lo que no entendían es que era más que un carpintero, era Dios en una misión para redimir a la humanidad. No entendían quién era. Su forma de morir fue muy horrible. Nadie decente habría sido crucificado. No crucificarían a un ciudadano romano, ciertamente no crucificarían a alguien bueno. No habrían crucificado a Dios. No habrían crucificado a un Salvador. No habrían crucificado a un Mesías. Eso no encajaba con nada en lo que creían. Y por eso, el apóstol Pablo dice, es locura. Dijo que es locura para quienes se dicen sabios. No encajaba en absoluto con el sentido común humano. Por ejemplo, otras religiones tienen sus líderes. Los budistas, por ejemplo, los musulmanes, los judíos, la fe cristiana, todos tenemos diferentes símbolos. Y, por ejemplo, los budistas tienen su flor, los musulmanes su luna creciente y los judíos su estrella de David y los cristianos una cruz. Y así, alguien dirá, bueno, ¿sabe cuál es la diferencia? Hay tantas religiones y tantos líderes y todos afirman algo y tienen sus Biblias y ¿por qué los cristianos salen con la idea de la cruz? Es la peor forma de ejecución y es usada para simbolizar su fe y hablan de un Dios de amor. Y el hombre que crucificaron hablaba de paz y hablaba de traer la paz y nada de esto se adapta al razonamiento humano, es decir, eso no funciona. Y luego espera que crea en eso. Y así, lo que descubrimos hoy es que las personas tienen casi las mismas frustraciones. Piensan un momento. Espera, me pide que crea en alguien que murió hace 2000 años y espera que crea de algún modo en alguien que murió hace 2000 años, una figura histórica, como todos los demás líderes religiosos. ¿Qué efecto puede tener en mi vida hoy? Mire, no entienden quién es Él. Y no entienden por qué vino, ni tampoco entienden el significado de su muerte. Muchos tenemos con frecuencia esa idea porque vivimos en este país y porque vivimos en esta nación que todos han oído el Evangelio, todos entienden qué significa la cruz, ¿no es así? No tienen ni idea de qué se trata. Y hay personas que tienen cruces en sus paredes, en sus dormitorios, en su estudio, en su hogar, por ahí, y no tienen ni idea de lo que significan. Se ven bien. Son una especie de ícono religioso para ellos. Simbolizan algo religioso. Pueden hacerlos conscientes de la presencia de Dios que ahí está. O se las ponen en el cuello, las toman y las besan, o se santiguan, o lo que sea. Pero quiero que pensemos en algo. Muchas veces estos símbolos son solo símbolos porque no captamos su significado. ¿De qué se trata este mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz, cuando vean esto es lo que en verdad nos debe recordar. Que el pecado destruye a la humanidad. Y el pecado es destructivo para la humanidad. Y Dios debe juzgar el pecado porque es un Dios santo. Y la cruz le dice a este mundo no creyente y pecador que el pecado es tan grave que fue necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito Cristo y lo pusiera en la cruz, que el Todopoderoso juzgó el pecado ese día y en ese momento,
que la pena del pecado se pagó, la deuda de pecado del mundo se pagó en ese instante en el Calvario fuera de los muros de Jerusalén. Que el hombre es separado de Dios por el pecado y el hombre es juzgado por ese pecado. El hombre fue condenado por ese pecado y la expresión más asombrosa del amor de Dios fue la cruz. Y así, aunque sea locura por un lado, es una expresión que proviene de Dios. Es la expresión de la bondad y amabilidad de Dios, que al ver la condición tan impotente y sin esperanza del hombre, Dios descendió para redimir a la humanidad. Es nuestra única esperanza. Siempre ha sido la única esperanza. Y este símbolo que lleva en el cuello, que está a la vista en las iglesias, o cuelga en su cuarto, lleva en sus calcetines o lleva en su camiseta, no importa dónde, lo más importante es cuál es su mensaje. Es el mensaje más crucial, crítico y urgente que jamás se haya transmitido a la humanidad. Lo era entonces y aún es un mensaje urgente. Su única esperanza reside en ese símbolo que es la cruz, aunque a algunos les parezca locura y les parezca sin sentido. La segunda razón, veamos lo que dice en el pasaje. Dice, si lo nota en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bien, los judíos de aquel tiempo le tenían el mismo horror a la cruz que los gentiles, de hecho. O sea, sabían que era una forma totalmente horrible de morir, que era la peor forma de castigo. Y claro, Cristo afirmaba que era Dios. Así que cuando dijeron que había blasfemado a Dios Todopoderoso, para ellos era lo peor que podía hacer, y dijeron, crucifíquenlo. Fuera de aquí, crucifíquenlo. Bien, hay una razón por la que les costó trabajo creer que Cristo fuera el Mesías. Verán, no trato de darles todas las razones, pero una de las razones cuando todo terminó y el Evangelio empezó a predicarse y Pablo enfatizaba en la cruz, les costaba demasiado creer por esta razón, que en la ley de Moisés, para ellos, una cruz y un madero eran lo mismo. Y vean es lo que dice en Deuteronomio capítulo 21. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito, por Dios, ya sea en un madero o en una cruz, es el colgado. Piense de dónde venían. Aquí estos judíos pensaban en lo que decían los cristianos, los seguidores de Cristo. Es el Mesías. ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿Cómo afirman que este hombre es el Mesías cuando la ley de Moisés dice que alguien en un madero, cualquiera colgado de un madero, era maldito de Dios? No hay forma de que fuera el Mesías. No hay manera de que él pudiera ser Dios, porque Dios no se colgaría en lo que él mismo, lo que de antemano declaró maldito. Para ellos era todo un gran problema. Ellos oyeron que Jesucristo era el Mesías, y aquí cuelga en la cruz. Por eso dijeron, si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, si eres todo lo que dices, solo desciende. Baja de allí. El problema era que no entendían quién era. No entendían por qué vino. Pero cuando usted y yo lo vemos desde su perspectiva y vemos lo que pensaban, podemos empezar a entender por qué pensaban al menos algunas cosas como lo hacían. Por ejemplo, su idea del Mesías era que este sería una especie de ser angelical, sobrenatural, quien entraría en escena y rescataría, liberaría a la nación de Israel del yugo romano. No solo eso, sino que sería un guerrero, sería una figura política, sería un héroe militar, sería una persona que vendría y podría agrupar a los judíos. Y por el poder sobrenatural de Dios y su liderazgo, derrotaría totalmente a Roma y por fin, escuche, finalmente, la nación judía del todo conquistaría y gobernaría el mundo. Este sería el reino de Dios. Y por tanto, era lo que esperaban, y entonces llegó Jesucristo. Primero, no viene como un ser angelical, sobrenatural,
ni como jefe, figura política, ni guerrero, nunca empuñó un arma, y viene y les enseña: ama a tu prójimo. Si te bofetea de un lado, pon el otro. Si te pide la túnica, dale también la capa. Parecía débil y habló acerca de humildad. Habló de cosas que no eran propias de guerreros, gobernantes, reyes, seres sobrenaturales. Así que no encajaba en el molde, y por no encajar en el molde todo era un obstáculo. No era posible que fuera el Mesías. ¿Y entonces qué hicieron? Lo crucificaron porque afirmaron que blasfemaba a Dios, aunque tan solo decía la verdad. Si me han visto al Padre. O sea, hablaba de algo que los destrozó por completo, porque no encajaba en su molde. No encajaba en su idea del Mesías. Así que apareció, y por eso Juan dice en su Evangelio: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no encajaba en su molde. La sola idea de que fuera alguien que caminara entre ellos, como ellos, que creciera en una carpintería, es decir, un carpintero como Mesías, jefe, guerrero, soldado, figura política, no cumplía ningún criterio para ser el Mesías. Esa idea era un tropezadero. Pero lo mismo ocurre hoy. Por ejemplo, la gente rechaza al Señor Jesucristo por las mismas razones. Pero veámoslo como si se presentara hoy. ¿Qué es contra lo que más choca? ¿Qué es contra lo que más se rebela el hombre? Cuando alguien escucha el mensaje de la cruz, que es el mensaje de su condición pecaminosa, desesperada e indefensa, cuando Dios en su amor envió a su Hijo unigénito, lo clavó en el madero, puso la deuda de pecado sobre él, lo crucificó y se separó totalmente de él, permitiendo que pagara la deuda que salvaría a todo el que crea en él. ¿Qué es lo que tiene ese mensaje que lleva a la gente a rebelarse? Veamos qué es. Mientras el gentil de entonces decía que era locura, no me venga con esto de la cruz y el mensaje de la cruz, pues solo es uno más que murió. Los judíos decían: no me digan que mi Mesías, que es Dios, será crucificado como un criminal y morirá. Eso no encaja. ¿Qué decimos hoy? Usted presenta el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ¿y qué pasa? Recibimos el mismo rechazo por esta razón. ¿Qué se opone a nuestra naturaleza carnal por sobre todo en la oferta de salvación de Dios? Eso es lo que verá. Quiere decirme que espera de verdad, que crea que Dios, y sí creo en un Dios, que este Dios me va a aceptar simplemente porque crea que envió a su Hijo a la cruz y que si creo en Él, ¿seré salvo? ¿Y qué de mi parte? Vea esto. Nuestra naturaleza es tan corrupta, la naturaleza humana es tan malvada, la naturaleza humana está tan despojada de la verdad, que todo en el hombre o la mujer se rebela contra la idea de que pueden ser aceptados por Dios sin tener que hacer nada. ¿Y qué es? Orgullo humano. El hombre quiere hacer algo. ¿Por qué? Porque si puede hacer algo para permitir que Dios lo acepte, está mejor. Y la razón de que se sienta mejor es porque tuvo parte en su propia salvación. Se siente mejor cuando puede hacer algo al respecto. Se llama esfuerzo. Todos queremos actuar, todos queremos merecer la naturaleza carnal pecaminosa que yace dentro de nosotros. Dice: eso no tiene sentido. ¿Quiere decir que lo único que debo hacer es creer? ¿Es eso? Y es un tropezadero. Lo que es un tropiezo, lo que no tiene sentido para el pecador no creyente, es que no debe hacer nada. Y dice: un momento. Todas las demás religiones tienen un sistema doctrinal que exige normas y reglas. Cumple con esto. Tú vas a la iglesia a 1 hora o lo que sea. Hay normas y reglamentos y de esta forma Dios lo acepta. El problema es que cuando cumplen estas normas y reglamentos al máximo de sus posibilidades, no pueden asegurar que su Dios
los aceptará con certeza. Nunca hay seguridad real sobre su forma de salvación porque no existe algo llamado como verdadero Dios. Y es un tropezadero para la gente hoy. Quieren esforzarse, quieren hacer algo y les dicen que no es por obras. Piensa en la contradicción de esto un momento. Algunos pertenecen a grupos religiosos y tienen cruces, por ejemplo, en su casa o en campanarios o en su habitación o en sus llaveros o donde sea. El mensaje de la cruz es este. El mensaje de la cruz es que la deuda del pecado de la humanidad se pagó de una vez por todas. No hay más pagos. No hay más obras. La función terminó. Es decir, el acto terminó. Bien, aunque tienen estas cruces para recordarles la verdad, ¿qué hacen? Se les enseña que para ser aceptados por Dios hay que hacer algo. Y miran la cruz, si entendieran el mensaje de la cruz, sería una contradicción. ¿Cuál contradicción? Bueno, aquí está la cruz en la pared de mi habitación, por ejemplo. Habla del pago por el pecado, mi condición de impotencia e inutilidad. Dios se encargó de ello, pagó mi deuda. Luego en la iglesia el pastor o predicador o alguien se levanta y dice, si quiere que Dios lo acepte, debe hacer lo siguiente. Y entonces aparece un conflicto. La cruz dice que la deuda se pagó, pero las normas y reglamentos dicen que debo hacer estas cosas para ser aceptado ante Dios. Si hay algo que pudiera gritarle al mundo, le diría, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, las obras se acabaron por toda la eternidad. No es por obras, ya todo se terminó. En un solo instante, por medio de una persona, Dios Todopoderoso pagó la deuda de pecado del mundo al juzgar el pecado en su Hijo unigénito. Se acabó. Permítame decirles que hay multitudes y multitudes de cristianos que viven en esclavitud cada día. No saben si son salvos o no, no creen en la seguridad eterna. ¿Por qué? No han captado el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es, lo que nos hace a todos eternamente seguros es lo que Él hizo, no nosotros. Por alguna razón no han captado el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Y qué pasa? Lo rechazan. Porque dicen, no lo entiendo. Sí entienden. El problema es su orgullo. Es como frotar papel de lija contra la mano. O sea, no tarda mucho en calentarse. O sea, usted le dice a alguien, no puedes hacer nada. Debo hacer algo. No puedes hacer nada, pero... ¿Y qué pasa? Eso golpea su orgullo. ¿Sabe cuál es su problema? Todo ser humano viviente debe lidiar con esto. Con humillarse ante Dios Todopoderoso y decir, mi pecado me ha dejado indefenso, mi pecado me ha separado de ti, Dios Santo, te necesito, no hay nada que pueda hacer solo. Eso es la última cosa que el orgullo admitirá. Y Pablo creo ciertamente incluirá eso si pensamos en nuestra vida actual. Primero, el hombre no renunciará a su orgullo y segundo, tampoco renunciará al control. Y cuando venimos al Señor Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador, lo que en esencia decimos no es solo que creemos, y yo sí creo que el Señor Jesucristo es mi Salvador personal, ¿qué debería hacer? Entregarle mi vida. Debería ser Señor y dueño de mi vida. No queremos ceder el control, no. Queremos ser salvos y tener el control. Por eso se le llama Señor. Significa que Él manda. Si Él manda, cedo el control. ¿Debo ceder el control de muchas cosas para ser salvo? No. Uno cree en Jesucristo como su Salvador y ¿sabe qué pasa? Dios, mediante el Espíritu Santo, comienza a identificar áreas de su vida que debe rendir a Él. Y así, cuando alguien dice, no creo que pueda ser cristiano porque el problema es que no puedo reunir todo esto y... ¿qué puedo hacer si falta algo? No se trata de reunir todo, sino de confiar. Rendición es el resultado. Rendición es el resultado de confiarle su vida a Dios. Entonces dejaremos lo que no encaja con lo que somos. Escuchen,
es una decisión maravillosa la que tomamos, pero el no creyente dice, un momento, quisiera ser cristiano, pero no sé si tengo que renunciar a esto y esto. No es cuestión de renunciar a nada para convertirse. Dios podría decir, debes dejar esto porque es lo mejor para tu vida. Pues no queremos ceder el control. Que la gente rechaza el mensaje del Evangelio, sin duda seguirán viviendo como esclavos del pecado, cegados por el pecado. Continuamente viven separados de Dios. Continuamente viven bajo el juicio de Dios. Continuamente viven bajo la condena y la perecedera, la vida perecedera propia de quien ha rechazado la cruz. Eso dijo Pablo. Vea lo que dijo en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que creemos en la sabiduría de Dios. Vemos el mensaje de la cruz como sabiduría. Vemos el mensaje de la cruz como el poder de Dios que nos transformó en vida. Le preguntaré esto. Si rechaza el mensaje de la cruz, dígame entonces, ¿en qué confiará cuando esté ante Dios? Dirá, bueno, haré lo que cualquiera sabe. Dios sopesará lo bueno y lo malo, ¿no? Escuche bien. Si el juicio de Dios fuera comparar lo bueno con lo malo, la cruz habría sido un terrible error. ¿Por qué Dios iba a enviar a su Hijo unigénito al mundo para ser crucificado y tener esa horrible muerte si todo lo que debo hacer es lo suficiente para que lo bueno pese más que lo malo? Escuche, esta es la sencilla verdad del Evangelio. Solo hay una manera de ser aceptable a los ojos de Dios, y en su sabiduría Dios nos dio este método. Es el mensaje de la cruz, que Cristo murió por sus pecados. Y si lo recibe como su Salvador personal por fe, perdonará sus pecados y será hijo de Dios por siempre. ¿Qué puede hacer? No puede superar la sabiduría de Dios. Escuche bien, escuche. Cada sencilla cosa que haga, más allá de creer, es desempeño. ¿Y qué hace eso? Eso lo lleva a un proceso de intentar salvarse y no funciona de esa manera. Por eso mi orgullo debe ceder, mi control debe ceder y debo morir al pasado y dejar a Dios cambiar mi vida de la forma que quiera. Si hubiera otro camino, yo se lo diría. Si hubiera otra senda, también se la diría. Él dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y yo os haré descansar. Pablo lo dijo así. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Cristo lo dijo así. Hablando de su Padre, dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un don sin desempeño. Es un don del amor de Dios. Es un don ofrecido a usted si ahora elige creer.